Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina. Hola mis amigos, buenas noches, me da mucho gusto el estar nuevamente con ustedes y compartir este bonito tiempo de este bonito programa Testigo del Poder de Dios. Mi nombre es Guillermo Nuño Reyes y ustedes me conocen como Memo Nuño. Quiero mandar un cordial saludo. Primeramente, hay que darle las gracias a Dios por permitirme estar aquí. Como dice en Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 dice, y den gracias a Dios en toda ocasión, y es por voluntad de Dios. Entonces, le doy las gracias a Dios que me ha permitido el estar nuevamente con ustedes en este bonito programa y compartir este bonito tiempo de calidad, porque vamos a hablar de la palabra de Dios. Y así es, mis amigos, ahora sí les mando un cordial saludo para todos los que nos están escuchando ahorita en este momento por la 1470 AM, mis amigos. Un cordial saludo para todos ustedes y que Dios los bendiga. También para las personas que ahorita en este momento nos están mirando y escuchando también por medio de algún canal de televisión, les mandamos un cordial saludo, igualmente que Dios los bendiga. Y a todos también aquellos amigos, hermanos de nosotros que nos están escuchando por medio de internet, que es www.montemaria.org, pues un cordial saludo, mis amigos, para todos ustedes desde aquí, desde Tijuana. También quiero mandar un cordial saludo para Paco, para Luis, para la señora Delia de la colonia Guaycura, para María de Jesús Cruz, para Lucero de la colonia Postal, para Alejandra González de Otay, para Jesús González del Mariano. Y pues aquí estamos, mis amigos. Les comparto los números telefónicos para si gustas comunicarte aquí a Montemaría, para si gustas alguna pregunta, algunos saludos, algunas intenciones. Los números telefónicos son 689-7390-91 y 92. 689-7390-91 y 92. Y les comparto mi número telefónico, mis amigos, para si alguna vez gustan llamarme alguna pregunta, y con mucho gusto les responderé. Es 664-750-2638. 664-750-2638. Y así es, mis amigos, empezamos este bonito programa compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Hoy hay una lectura muy bonita que nos habla de la parábola del sembrador. Pues vamos a compartirles la palabra del sembrador y de ahí vamos a tratar de aprender el mensaje que Jesús nos da. Está muy bonita para reflexionar y para analizar cómo nos encontramos, cómo se encuentra ese corazón para que sea sembrada esa semilla que es la palabra. Porque recuerden que Lucas 8:11 nos dice, aprendan lo que significa esta comparación, pues la semilla es la palabra de Dios. Entonces, ya desde ahorita es para agarrar tiempo y ponernos a reflexionar cómo se encuentra nuestro corazón para que esa semilla sea sembrada en nuestro corazón. Aquí nos da mucha enseñanza de cómo se puede encontrar nuestro corazón y vamos a ir analizando cómo se encuentra ese corazón de cada uno de nosotros para recibir esa semilla, porque la semilla es la palabra de Dios. Nos dice, parábola del sembrador. Habiendo una vez un gran concurso de gente que acudía a él de todas las ciudades, les dijo en parábolas, salió el sembrador a sembrar su semilla. Al estar sembrando, una parte de la semilla cayó al lado del camino, donde la pisaron y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre pedregal y otra vez nacida se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinas y nacidas estas con ellas las sofocaron. Por fin, otra parte cayó en tierra buena y nacida que hubo rindió el 100%. Después le preguntaron los discípulos qué significaba aquella parábola.
Jesús les dijo: a vosotros ha sido considerado penetrar los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esto significa la parábola. La semilla significa la palabra de Dios. La parte que cayó al lado del camino representa a aquellos que la escuchan, pero luego viene el diablo y les quita esa palabra del corazón a fin de que no se salven creyéndola. Los sembrados sobre pedregal representa a aquellos que al oír la palabra de Dios la reciben con gusto, pero no hay raíz. Esos creen por un tiempo, mas cuando llega una tentación, desertan. Lo que cayó entre espinas representa a aquellos que han escuchado la palabra de Dios, pero luego se van, la ahogan los cuidados, las riquezas y los placeres de la vida, de modo que no llega a producir fruto en ellos. Finalmente, lo que cayó en tierra buena representa a aquellos habiendo recibido la palabra en un corazón bien dispuesto, cuando lo oyeron, la retuvieron y producen frutos en virtud de su perseverancia. Aquí nos habla al final de la palabra y producen frutos en virtud de su perseverancia. Entonces, vamos a reflexionar también qué frutos le estamos dando al Señor, porque la semilla es la palabra de Dios. Y como dice en Juan, por ahí dice en un pasaje: mi Padre recibe gloria cuando produces un fruto en abundancia. Un fruto. Y hay otro pasaje en Juan 15 por ahí que nos dice: el que permanece unido a mí, como yo estoy unido a él, produce mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. Entonces, hay que ponernos a reflexionar qué frutos le estoy dando al Señor. Esa semilla que no la quiero escuchar, esa semilla que la rechazo. Por eso es la razón de que no hay fruto. Porque una semilla es difícil que pueda prender en tierra dura, sobre piedra o las espinas. Muchas veces cuando recibimos la palabra de Dios, como en este pasaje que nos dice de las espinas, pues las espinas también las sofocan y muere esa planta. Podemos pensar de esta manera que yo cuando escucho la palabra de Dios, pero luego vienen las preocupaciones, vienen los quehaceres, los trabajos, las actividades de nuestra vida, y muchas veces todo eso sofoca la palabra de Dios y muere y no hay fruto. Pero vamos a escuchar, a aprender más de este bonito mensaje, porque también muchas veces nuestro corazón puede estar como piedra, duro. Y así como va a aprender esa semilla que es la palabra de Dios y que quiere estar en tu corazón. Acuérdense, en el libro de Ezequiel capítulo 36, versículo 26, nos dice: les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo y quitaré de su carne ese corazón de piedra y les pondré uno de carne. Entonces, ese corazón tiene que estar de carne para que sí pueda recibir la semilla que es la palabra de Dios y para que así tú puedas dar fruto. Vamos a ver. ¿Qué terreno eres? ¿Qué terreno eres? ¿Es un terreno pedregoso? ¿Un terreno de espinas? ¿Un terreno piedra, duro? Ponte a pensar, porque también muchas veces, así como estamos escuchando la palabra de Dios, y nos habla de escuchar la palabra de Dios, y por no escuchar la palabra de Dios muchas veces
nuestro corazón se endurece. Entonces, ¿qué hace? Así como dice aquí, ¿qué terreno eres? Una pregunta para todos ustedes. ¿Qué clase de terreno eres? Dios espera que tú des mucho fruto. Dios está esperando que tú des mucho fruto. Así como ahorita les compartí uno de los pasajes que dice, en Juan por ahí nos dice, mi Padre recibe gloria cuando produces un fruto en abundancia. Dime qué fruto en abundancia le estás dando al Señor. Hay muchos frutos que podemos darle. Nomás nos está pidiendo un fruto. No te está pidiendo 3, 5, 4. No, un fruto. Ponte a reflexionar. En Juan 15, 8 nos dice, es el pasaje que les compartí ahorita en un momento. Mi Padre recibe gloria cuando produces un fruto en abundancia. Entonces, ¿qué fruto en abundancia le estamos dando? En Juan 15:5 también, el que permanece unido a mí, como yo estoy unido a él, produce mucho fruto. Vamos a ver qué calidad de fruto le estamos dando al Señor. Un fruto a medias, un fruto de calidad, un fruto mediocre o un fruto bien, dando todo sin esperar recibir nada. Y nos dice, y que su palabra llegue a nuestro corazón. Pero ¿cómo llegará a mi corazón? Así es. ¿Cómo llegará la palabra a mi corazón? Yo creo que para que llegue a tu corazón tienes que tener un corazón preparado para recibir la palabra. Porque si tienes un corazón endurecido, un corazón como piedra, ¿cómo va a llegar esa palabra que es la semilla para que pueda dar fruto? Ocupamos escuchar la palabra de Dios para poco a poco nuestro corazón vaya cambiando. Si escuchamos la palabra. Yo soy de los que a lo largo del camino escucho la palabra, luego se me olvida, viene el enemigo y me la quita. Así es. Muchos de nosotros escuchamos la palabra de Dios. Yo soy así, puedes decir tú, yo soy de los que a lo largo del camino escucha la palabra. Luego se me olvida, viene el enemigo y me la quita. Así es. Muchas veces se nos olvida porque no tenemos mucho, ¿cómo les diré? Nos preocupamos más por las cosas del mundo y por eso se nos olvidan las cosas de Dios. Colosenses 3:2 nos dice, preocúpense por las cosas del cielo y no por las de la tierra. Pues mientras nosotros nos preocupemos por las cosas de la tierra, pues no vamos a poder recibir esa semilla. Porque así como dice, se nos olvida. Yo soy de los que a lo largo del camino escucho la palabra, luego se me olvida, viene el enemigo y me la quita. Así es. ¿Por qué viene el enemigo y te lo quita? Porque el enemigo lo que quiere es destruir. En Primera de Pedro, del 5 al 8, nos dice que el demonio está como león rugiente, buscando a quien devorar. Y es verdad. Entonces hay que preparar bien nuestro corazón para recibir esa semilla que es la palabra de Dios. Podemos decir también, yo soy de los que en el terreno pedregoso vienen los problemas, las tentaciones, y la palabra de Dios desaparece. Así es. Muchas veces recibimos la palabra de Dios, pero tenemos problemas, tenemos tentaciones, y esa palabra no puede dar fruto, porque estamos agarrados de las preocupaciones, los pendientes, los problemas, y esa semilla yo creo que la hacemos a un lado. Podemos decir, yo soy de los que recibo la palabra entre espinas, y crece, pero también crecen las tentaciones, y las tentaciones en mi vida afligen la palabra de Dios. Es verdad. La afligen, así como podemos decir,
cuando cae la semilla entre espinas, pues la sofocan y la afligen y muere. Tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios para que así podamos dar fruto. Escucharla y retenerla. No podemos decir muchas veces, como les hemos dicho, escucho la palabra de Dios, pero nos entra por un oído y nos salió por el otro. O podemos decir, qué bonito tema, qué bonita plática, y hasta ahí nomás, pero no hacemos nada. Y debemos aprender a escuchar la palabra de Dios, a recibir esa semilla y que nuestro corazón esté preparado para que así pueda dar fruto y darle la gloria al Señor. También, ¿yo cómo puedo saber qué terreno soy? Si ni siquiera dejo que la semilla llegue a mi tierra. Pues tu tierra es tu corazón. ¿Cómo vamos a saber? Pues solamente tú lo sabes, porque cada quien sabe lo que tiene en su corazón. Y así como nos dice aquí que una parte cayó sobre piedras, otra sobre espinas, otra sobre tierra fértil, y no puede dar fruto en esa tierra. Pero también me pongo a pensar, como cuando plantamos alguna semilla, algún árbol en una parte que tenemos de terreno, y así puede pasar. Mucha piedra, puede haber muchos arbustos, la sofocan, o muchas veces esa tierra está contaminada. Muchas veces no sabemos, y puede estar esa tierra que han de haber tirado aceite, han de haber tirado algo podrido, han de haber tirado algunos desechos. Entonces está contaminada. Muchas veces así puede estar contaminado nuestro corazón por el pecado, que podemos decir, mi corazón está contaminado de soberbia, está contaminado de ira, está contaminado de pereza, está contaminado de lujuria, está contaminado de envidia, está contaminado de avaricia. Y así se encuentra muchas veces nuestro corazón contaminado. Y aparte, como nos dice aquí en el sembrador, que cayó sobre piedra, otra sobre espinas, y otra cayó en tierra fértil. Pues yo creo que cuando nosotros recibimos la palabra y que cae en un corazón fértil, es porque vamos a demostrarlo en nuestro caminar con los servicios que le demos al Señor. ¿Cuáles son los frutos? Como dice Jesús, Mateo 25:31, por ahí nos dice, en verdad os digo, que en cuanto me lo habéis hecho a alguno de estos hermanos insignificantes, a mí mismo me lo habéis hecho. Porque teniendo hambre me diste de comer, teniendo sed me diste de beber, estando de forastero me hospedaste, estuve desnudo me vestiste, estuve enfermo me visitaste. Ahí esos podemos darnos cuenta que es una enseñanza de hacer esas bonitas obras, y esas obras son los frutos que nosotros podemos dar. Podemos dar al hambriento, al sediento, al forastero, y ahí nosotros podemos demostrar lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, y nos damos cuenta si esa semilla que he escuchado, que he aprendido, ha crecido en mi corazón. Y es verdad, por los frutos los conoceréis, así nos dice la palabra de Dios. También escuchen estas palabras: lo voy a saber hasta que me dé la oportunidad de que la semilla caiga en mi corazón. Así es, mientras nosotros no nos demos la oportunidad de recibir esa palabra, pues vamos a estar con una apatía, con una resequedad. No vamos a saber nada y no vamos a dar nada. ¿Y por qué no vamos a dar nada? Porque esa semilla la hemos rechazado y no permitimos que crezca en nuestro corazón. Si permitiéramos que esa semilla caiga en nuestro corazón, pues sí va a haber frutos. Cuando no hay frutos, cuando no hay nada de eso, es que estamos con una apatía. Porque así como nos dice en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón es como habla tu boca.
Y en el corazón es donde debe de estar esa semilla. Hoy Jesús está tocando nuevamente las puertas de su corazón por medio de esta parábola. Nos dice Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entro en su casa, como con él y él conmigo. La puerta de tu corazón. Hoy Jesús quiere sembrar esa semilla para que puedas tú tener un cambio en tu vida, para que le puedas servir al Señor, para que cambie tu vida, para que seas más fuerte en el caminar. Eso es lo más importante. Habría que escuchar mucho más la palabra de Dios para que dé buen fruto en mi vida. Así es, habrá que escuchar más la palabra de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros no tenemos tiempo para escuchar la palabra de Dios? Y como les digo, escuchamos más al mundo. En el Salmo 94 nos dice, ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy, porque el día de mañana, mis amigos, sinceramente, no lo conocemos. Tal vez ya mañana Dios me manda a llamar y ya no estoy, pero es la voluntad de Dios. Entonces hay que aprender hoy a escuchar la palabra de Dios. No hay que asegurarnos del día de mañana. Proverbios 27:1, no te jactes del día de mañana, porque nadie sabe lo que le reserva ese día. Y es lo que les digo. Sinceramente, no sé lo que me reserva ese día, qué será el mañana. Solamente Dios lo sabe. Entonces, así como nos dice en el Salmo 94, ojalá hoy escuchen la voz del Señor. También nos dice en Proverbios 22:17, abre tus oídos, escucha mis palabras, pon atención a mis enseñanzas. Abre tus oídos para que puedas escuchar la palabra de Dios, pero trata de retenerla, que no entre por un oído y que salió por el otro. Lucas 11:28 nos dice, feliz el que escucha la palabra de Dios y la observa. Ahí vas a encontrar la felicidad en la palabra de Dios. Pero fíjate cómo nos dice, feliz el que escucha, porque no todos quieren escuchar la palabra de Dios. Feliz el que escucha la palabra de Dios y la observa. Porque observa que es la palabra de Dios cuando estamos compartiendo con fundamento bíblico. Esa es la palabra de Dios. Porque si yo me pongo a hablar con mis palabras, que no sé qué les diría, esa no es palabra de Dios, porque no es con fundamento. Esas son mis palabras, que pues no sirven de nada. Es mejor saber escuchar la palabra de Dios, que es lo que te va a ayudar, para que así enraíce en tu corazón y pueda haber frutos. Hay que aprender a escuchar la palabra de Dios. También Proverbios 12:19 nos dice, la palabra verdadera se instala para siempre, lo que es falso dura solo un momento. Entonces, yo les estoy hablando de la palabra verdadera, y esa palabra verdadera se quiere instalar en su corazón. Pero, como ahorita hemos platicado, ¿cómo se encuentra nuestro corazón? Preparado. Porque esa palabra se quiere instalar en tu corazón para que pueda haber fruto y que rindas mucho fruto para darle la gloria a Dios Padre. Acuérdate, los frutos son las obras que podemos llevar a cabo en nuestro caminar. Como ahorita les compartí, el ciego, el sediento, el preso, el hambriento, el forastero, el desnudo, ahí están las obras, ahí están los frutos, para darle las gracias al Señor. Entonces, mis amigos, hay que aprender a escuchar la palabra, y para que podamos nosotros ver esos frutos, Santiago 1:22 nos dice, pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen por oírla. Entonces, si nosotros ponemos por obra lo que dice la palabra, es porque ha caído esa semilla en nuestro corazón. Y si ya miramos las obras que estamos haciendo, esos van a ser los frutos. Dice muy bonito, pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen por oírla. Muchas veces nosotros nos conformamos con decir, ay, qué bonito tema, muy bien, me gustó mucho y tantas cosas, pero no hacemos nada. Pero si ponemos por obra lo que dice la palabra, nos damos cuenta que así como dice la palabra de Dios,
pongan por obra lo que dice la palabra. Pues si la palabra es la semilla, podría decir, pongan por obra lo que dice la semilla, porque la semilla es la palabra de Dios. Entonces, si te dice la palabra de Dios del servicio, pues hay que ponernos a servir. Si te dice la palabra de Dios ánimo, pues hay que agarrar ánimo, a seguir adelante. Porque en Juan 14:27 también nos dice que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Pues así, nuestro corazón tiene que estar fuerte, que no se turbe. Tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios para estar fortalecidos y que las cosas de nuestro peregrinar de nuestra vida, que no nos asusten, que no nos detengan. Como así dice, que no se turbe. Entonces hay que seguir confiados en Jesús, en la palabra de Dios. No tengan miedo, así como nos dice en Mateo 14:27, ánimo, no tengan miedo. Pues no hay que tener miedo, hay que escuchar la palabra y recibirla en nuestro corazón. Ahora, también dice, ¿de qué sirve saber que soy tierra buena si nunca recibo la palabra de Dios, que es la semilla buena en nuestro corazón? Exacto. Nosotros podemos tener un corazón bueno con tierra buena, pero no recibimos la palabra de Dios. Muchas veces porque tenemos otras ocupaciones, tenemos otros pendientes, y mientras no recibimos la palabra en nuestro corazón, pues vamos a ser unas personas débiles, vamos a ser unas personas que cualquier cosita que nos pase, yo creo que nos vamos a desbaratar y todo nos va a parecer mal. Entonces, hay que tratar de escuchar la palabra de Dios, porque así muchos de ustedes pueden ser un terreno bueno, que están dispuestos a escuchar la palabra, pero a lo mejor también no ha habido quien les lleve esa semilla, no ha habido quien les hable del amor de Dios. Pero vamos a tratar en este tema de lo que aprendamos a recibir la palabra, que es la semilla, pero así como dice Santiago 1:22, hay que poner en práctica lo que aprendamos, porque nos dice, pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen por oírla. Vamos a poner lo que aprendamos al servicio de Dios en las obras. No se trata tanto de qué terreno, sino de qué tanto escuchamos la palabra de Dios. Es verdad. ¿Qué tanto escuchamos la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le comparto yo en el día para escuchar la palabra de Dios? Puedo escuchar la palabra de Dios en un programa de radio, puedo escuchar la palabra de Dios en un programa de televisión, puedo escuchar la palabra de Dios por medio de alguien que me la lleve. Puedo yo escuchar la palabra de Dios también leyendo mis escrituras. Hay que escuchar la palabra de Dios. Hay que compartirle un tiempo de calidad al Señor para que así nosotros podamos aprender de la palabra de Dios. Porque Jesús nos dice en Mateo 11:29, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pues vamos a aprender del Maestro que es Jesús. No se trata tanto de qué terreno, sino qué tanto escuchamos la palabra de Dios. Yo, años atrás, sinceramente, no escuchaba la palabra de Dios, no tenía tiempo para Dios, siempre encerrado en mi vergüenza, no tenía conocimiento de Dios. Esa semilla que muchos me decían de acercarme a Dios, ir a misa, yo no quería ir, ni a un encuentro ni nada. Una vez me dijo mi madre, en paz descanse, hijo, ¿por qué no vas a un encuentro? Y yo en mí dije, sin hablar con vos, ¿de qué me sirve el encuentro si voy a seguir igual? Claro, uno va a seguir igual mientras uno no escuche la palabra de Dios, porque vamos a estar cerrados de mente. Como nos dice en Lucas 24:25, hombres incesos y de tardo corazón para entender las Escrituras, pues yo en aquel tiempo estaba, hagan de cuenta, como dice este mensaje, estaba sin sesos para entender las Escrituras porque pues yo no quería ir a misa, yo no quería nada en las cosas de Dios. Y ahora, como Dios ha cambiado mi vida, ¿de qué manera?
de estar escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Hay momentos que pasamos duros, momentos difíciles, pero es Dios quien nos da la fortaleza. Filipenses 4:13, todo lo puedo hacer en aquel que me fortalece. Pues es Jesús quien nos fortalece. Vamos a tratar de ir escuchando la palabra de Dios, compartirle un tiempo en nuestro hogar y tratar de no nomás decir, ay, qué bonito mensaje, qué bonita palabra. No, eso bonito debes de ponerlo en práctica. Vuelvo a repetirles, Santiago 1:22, pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen por oírla. Si los ponemos por obra, esos van a ser los frutos que tú vas a dar en nuestro caminar. Permite que el sembrador Jesús llegue a tu corazón. Así es. Permite que Jesús llegue a tu corazón. Jesús, como les dije en Apocalipsis 3:20, nos dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Pues Él es el sembrador. Él es el sembrador quien está tocando la puerta de tu corazón, que quiere caminar contigo, quiere instruirte, te quiere enseñar, quiere que te levantes, quiere que camines con Él, quiere que tú te comprometas con Él a dar un fruto, 2, 3 frutos, no lo sé. Solamente tú sabes cómo se encuentra nuestro corazón, tu corazón, para poderle darle una respuesta al Señor. El sembrador es Jesús. Y el sembrador que es bueno, y el sembrador que es buen sembrador, siembra y prepara el terreno de nuestros corazones. Así es. Jesús prepara el terreno de nuestros corazones. ¿De qué manera lo prepara? Mientras nosotros escuchemos la palabra de Dios, Él va a preparar tu corazón. Tal vez en ese corazón pueda haber, como les digo, basurita o basurota, pero Él lo va a preparar. Ese corazón para que pueda dar fruto, lo que es la semilla. Porque si tú escuchas mucho lo que es la palabra que habla del amor de Dios, pues eso es lo que vas a dar, amor. Si habla de servicio, pues vas a dar ese servicio, pero también en ese servicio va a ir el amor de Dios. ¿Por qué? Porque vas a ir a servir espiritualmente, entregando todo, sin esperar recibir nada a cambio, con humildad y sencillez. Salmo 25, no recuerdo, es 12:11, Romanos 12:11, sí creo que dice, sean diligentes y no flojos, sean fervorosos en el espíritu y sirvan al Señor. Entonces, cuando vamos a servir, tenemos que reflejar esa espiritualidad en nuestro corazón, esa alegría, esa felicidad, esa paz, esa tranquilidad, ese amor a nuestros hermanos. Y ahí vamos a reflejar nosotros la espiritualidad que tenemos porque hemos aprendido a escuchar la palabra de Dios. Mientras no escuchemos la palabra de Dios sinceramente, ¿qué espiritualidad vamos a tener? Tal vez vamos a andar como les hemos compartido, no recuerdo si ya les compartí, que vamos a ir a andar sirviendo, pero con una cara de fuchi, una mirada que no es agradable, una voz como que todo te molesta. Entonces, ¿qué testimonio estás dando? ¿Qué frutos estás dando? Porque si vamos a servir al Señor, a recibir la semilla, tenemos que dar esos frutos de calidad, con humildad y con sencillez, y sin esperar recibir nada a cambio. Así como nos dice, permite que el sembrador Jesús llegue a tu corazón, y el sembrador que es bueno, que es buen sembrador, sabrá programar el terreno de nuestro corazón. Así es. Él es quien va a trabajar en tu corazón mientras tú lo permitas. Porque gozamos del libre albedrío. Siracides 15:14. Cuando al principio creó al hombre, lo dejó en manos de su propia conciencia. Y así es nuestra propia conciencia abrir nuestro corazón o no abrirlo. Y Jesús quiere estar en tu corazón. Ábrele tu corazón,
Recibe la palabra del Señor y vas a ver cómo Jesús va a trabajar en ti. ¿Para qué? Para que puedas dar frutos y frutos de vida eterna. Pero deja que el sembrador se acerque a ti, que sea Él quien ponga su palabra en tu corazón. Así es, Jesús quiere poner su palabra en tu corazón. Pero no sé tú qué le dirías ahorita en este momento. Yo pienso que sí le dirías: aquí estoy, Señor. Quiero escuchar esa palabra, quiero recibir esa semilla en mi corazón. Te pido de tu ayuda para que me quites esas piedras, para que me quites mi corazón endurecido, para que me quites ese corazón contaminado, para que me quites todo lo que no es agradable a ti, que me quites el pecado, para que así pueda esa semilla dar fruto, y al darte fruto, Señor, darte la gloria a ti. Porque así como nos dices en uno de los pasajes, mi Padre recibe gloria cuando produces un fruto en abundancia. Y pues todos podemos darle un fruto en abundancia. Ponte a reflexionar qué fruto le estás dando ahorita en este momento. Yo ahorita los frutos que le estoy dando es que he ido a predicar la palabra de Dios. Y eso es ahorita lo que estoy haciendo. Y cuando miro a alguien que necesita, y si puedo darle alimento, le doy alimento. O si lo puedo ayudar de lo que yo tenga en mis manos, yo lo ayudo. Y son los frutos que ahorita le estoy dando. Y lo doy de corazón sin esperar recibir nada a cambio. Lo doy con toda confianza porque sé que el sembrador, que es Jesús, Él está conmigo. Él me pone los medios. Entonces, si Jesús nos pone los medios, hay que caminar con la confianza, porque no vamos solos. Jesús nos dijo en Mateo 28:20, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y así es, Jesús está con nosotros y no debemos de temer. Así que si tú quieres levantarte y darle al Señor los frutos de tu corazón, lo que has aprendido de la palabra de Dios, yo creo que vas a ser un buen samaritano. El servir a nuestros hermanos, ver al necesitado. También nos dice, busquemos ser terreno bueno, busquemos con amor y entusiasmo leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios es lo más importante. Muchas veces tenemos las Sagradas Escrituras en nuestro hogar, pero la Biblia se encuentra arrinconada, se encuentra empolvada, o muchas veces hay un lugar bien especial donde nosotros podemos tener las Sagradas Escrituras, y es un lugar donde le compartimos tiempo de calidad, tiempo de meditación, de oración, y estamos escuchando, estamos alimentándonos de la palabra de Dios. Yo sé que hay hogares que tienen un lugar especial donde se encuentran las Sagradas Escrituras, pero también puede haber lugares donde la Biblia, que es la Sagrada Escritura, puede estar por ahí toda empolvada. ¿Por qué? Porque no le dan uso. Pero si tenemos la palabra, hay que tratar de recibirla en nuestro corazón, leer la Biblia. Todos podemos leer la Biblia, pero no todos la podemos entender. Pero si no la podemos entender, podemos buscar a alguna persona, algún religioso, algún sacerdote, alguna religiosa, que nos pueda instruir en algo que no podamos entender. En el libro de la Sabiduría, capítulo 6, versículo 25, nos dice, instrúyanse por medio de mis palabras, así obtendrán beneficios. Pues sí, hay que instruirnos por medio de la palabra. Así como aquí les compartí estas palabras, busquemos ser terreno bueno, busquemos con amor y entusiasmo leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios con entusiasmo sería esa paz, esa tranquilidad, ese gozo, caray, de estar leyendo la palabra de Dios. Hubo un tiempo que yo me ponía a leer la palabra de Dios cuando empecé, tenía como 17 años, y empecé a leerla y duraba 4 horas o 3 horas. Y ya estaba bien cansado y seguía leyéndola.
Y desde aquel tiempo en mi mente se me pegaron algunos capítulos. Caray, y antes todo por no leer la palabra de Dios. Caray, sinceramente estaba yo en mi hogar y me salía enfrente al lado del cerco y pues llegaban nuestros hermanos de otras denominaciones. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues me agarraban yo sin saber nada. Y pues yo nomás escuchando, movía la cabeza. Y pues siempre me querían dejar sus folletos, pero yo no los recibía, nomás los escuchaba. Hasta que hubo un momento como que me dio coraje y dije, sí, pues órale. Desde ese momento, de los 17 años, empecé a leer las Sagradas Escrituras y empecé a aprender. Y desde ahí, ahora sí, puedo defenderme con fundamento bíblico, con lo que es la palabra de Dios, que es la semilla. Recuerdo en Eclesiásticos 6, 14 al 17, me gustó este pasaje. Quien encuentra un amigo fiel es como quien encuentra un grande tesoro. Por eso nunca cambien a un viejo amigo por uno nuevo, porque el nuevo es muy difícil que se parezca al viejo, porque el viejo es como el vino. Mientras más añejado está, más bueno es. Ese pasaje me lo aprendí, se me hizo muy bonito y no sé, pero desde ese tiempo empecé a aprender los capítulos, los versículos, y es Dios quien me ha dado ese don para predicar, para llevar la palabra de Dios. Ya desde ahí, de ese tiempo que empecé a leer las Sagradas Escrituras, pues me fui preparando. Ya gracias a Dios después llegaban nuestros amigos protestantes y yo los dejaba un poquito para ver qué tema era el que traían. Y ya después que traían ya el tema, ya me tocaba hablar a mí y en veces duraba 45 minutos y sinceramente se iban contentos. Se les miraba en la sonrisa y los ojos, pues, que les estaba hablando con fundamento bíblico, con la palabra de Dios. Entonces, al verlos alegres y que se iban felices, pues recibieron la semilla, que es la palabra de Dios. Y esos son frutos también. Y todo esto es para darle la gloria a Dios Padre. Todos podemos leer la Biblia, nomás muchas veces, como les digo, no la podemos entender. Pero busquemos a alguien que nos pueda orientar, que nos pueda instruir en algo que no podamos entender. Entonces, mis amigos, preparemos nuestro corazón. Hoy en este día, decirle al Señor, Señor, me pongo en tus manos. Te pido que me des fortaleza, discernimiento, entendimiento, sabiduría para saber cómo yo al recibir la palabra en mi corazón y darte una respuesta en el servicio. Porque esa semilla tiene que prender, tiene que crecer y dar fruto. Y los frutos los vamos a ver en nuestro peregrinar de nuestra vida, de lo que nosotros hagamos en nuestro caminar con nuestros hermanos. Acuérdense, de la abundancia del corazón es como habla la boca. Y es verdad. Ahora, de nada sirve ser terreno bueno si no tienes la semilla. Es verdad. Puedes tener ese terreno bueno, pero si no tienes la semilla, nada vas a dar. Porque la semilla, cuando uno la planta, es porque va a crecer y va a dar fruto. Pero si no hay semilla, es un terreno vacío, un corazón vacío. Y la única semilla buena es la palabra de Dios. Ahí está. Esa es la semilla buena, la palabra de Dios. No hay que llenar nuestro corazón de tantas semillas del mundo, porque mientras nosotros le echemos semillas del mundo, eso es lo que vamos a estar actuando y vamos a estar en ese mundo. Pero si nosotros recibimos la única semilla, que es la palabra de Dios, pues si nosotros la recibimos en nuestro corazón, lo que vamos a dar es amor a nuestros hermanos. ¿Y de qué manera vamos a dar amor a nuestros hermanos? Una sonrisa, un abrazo, un saludo, dar lo que tú tienes sin esperar recibir nada a cambio, llevarlos, visitar los enfermos, como les digo, dar de comer al sediento, al forastero, al que está enfermo, al que está preso. Ahí vamos a darnos cuenta de la semilla que traemos en nuestro corazón.
Mientras nosotros no hagamos obras, como dice mi Padre recibe gloria cuando produces un fruto en abundancia, pues nos vamos a dar cuenta que no traemos la semilla cuando no hay obras. Si nosotros no nos alimentamos bien, estaremos creyendo cualquier cosa que escuchamos. Y es verdad. Si nosotros no nos alimentamos bien de la palabra de Dios, si nosotros no nos instruyemos de cualquier cosa que nos hablen, nosotros vamos a caer. Y así como nos dice en Colosenses 2:18, dice, ¿cómo dice? Cuidado, ay caray, ¿cómo dice? No lo recuerdo, pero dice Colosenses 2:18, ay caray, híjole, está bien bonito este pasaje. Como dice, si nosotros no nos alimentamos bien, estaremos creyendo cualquier cosa que escuchamos. Cuidado, dice, no se entusiasmen con aquellos que vienen con una religión de temor. En realidad hacen caso de sus propias visiones y se inflan con sus propios pensamientos. Entonces, ahorita ustedes se van a dar cuenta que yo no les estoy hablando de cualquier cosa. Porque así como dice, no se entusiasmen con aquellos que vienen con una religión de temor. Pues yo no les estoy hablando de una religión de temor. Yo les estoy hablando de una religión que fundó Jesús. Mateo 16:18, Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del mal no prevalecerán contra ella. Entonces, si les estoy hablando de la iglesia que Cristo fundó, pueden tener toda la confianza, porque así como podemos decir, no podemos confiarnos de cualquier cosa. Entonces dice, no se entusiasmen con aquellos que vienen con una religión de temor. En realidad, hacen caso de sus propias visiones y se inflan con sus propios pensamientos. Pues yo no les estoy hablando de mis propias visiones ni de mis propios pensamientos, sino que les estoy hablando con fundamento bíblico de lo que es la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado cuando nos hablen, no creernos de cualquier cosa. Hay que tratar de observar y también tratar de que me gustaría que llevaras la Biblia o algo que estés preparado para que así tú te des cuenta que vas a hablar con fundamento bíblico y que las otras personas, para no dejarnos llevar por cualquier cosa, que sea también con fundamento bíblico para que así podamos llevar una buena relación de la palabra de Dios y no lastimarnos, sino porque la palabra de Dios es la semilla, pues hay que aprender a sembrar la semilla. Hay que aprender a escuchar, pero sobre todo el respeto, tanto el uno como el otro, y hablar de la palabra de Dios con amor. Mis amigos, hemos llegado al final de este bonito programa, Testigo del Poder de Dios. Si Dios lo permite, para el próximo sábado, aquí estaremos nuevamente con esa misión, con ese compromiso, y siempre traten de escuchar los programas, porque en todos los programas que se transmiten las 24 horas, ¿de qué se trata? De la palabra de Dios. Entonces, si ahorita escuchamos y nos dimos cuenta que la palabra de Dios es la semilla, Lucas 8:11, aprendan lo que significa esta comparación, la semilla es la palabra de Dios. Pues hay que tratar de escuchar cualquier programa que escuchen, porque se va a hablar de la palabra de Dios. Así acuérdense el Salmo 4:9 que nos dice, en paz me acuesto y enseguida me duermo, pues solo tú, Señor, me das seguridad. Y recuerden algo bien importante, Dios es amor y te ama. Yo soy testigo del